mi hermano decide viajar de La Plata a Mar del Plata. ¿Sí? O sea que si yo pudiera filmarlo desde arriba y más o menos la ruta 2 fuera una línea recta, diría que sale de un punto, llega a otro punto, y le puedo asignar un número, que es la posición a lo largo de esa ruta. Por ejemplo, podría asignar el 0 kilómetros o el kilómetro 0 a La Plata, y dado las características de la ruta, esto le asigna el kilómetro 400 de la variable posición. Supongamos que la variable posición la llamo variable X. Entonces, decir que mi X comienza en 0 y termina en 400 es una manera de decir que viajé 400 kilómetros para ir de La Plata a Mar del Plata con esta convención 0 igual La Plata, y en algún momento del viaje yo llamo a mi hermano y mi hermano me dice: mira, estoy en Dolores, kilómetro 200. Y además estoy viajando a unos 80 kilómetros por hora. Y me fijo cuando llamo a mi hermano y me doy cuenta que en ese momento son las 12 horas del mediodía. ¿No? Entonces, corto y me pregunto en el fondo de mi corazón, ¿dónde estará mi hermano a las 12:15? 12:15. O sea, pasado esto, recuerdan que los minutos van de 0 a 60, por lo tanto, pasado esto a decimal, es 12 horas y cuarto de hora. O sea, 12,25 de hora. Entonces, a las 12,25 o a las 12:15, ¿dónde estará mi hermano? Bueno, no puedo llamarlo por teléfono porque se quedó sin señal. Entonces la pregunta es, sabiendo que x, la función posición, a las 12 es 200, y sabiendo bueno, si 200 kilómetros es la función x, 80 la velocidad, sabemos que es la derivada de x con respecto a su variable, que es el tiempo. Y la evalúo también a las 12 y me da 80. Esto es, matemáticamente, lo que me contó mi hermano, que le pasaba a las 12. X vale 12 y X a las 12 vale 200 y X' a las 12 vale 80. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo realizar la mejor estimación? No, esto no es una verdad, es una estimación o aproximación para x a las 12,25. Eso es lo que quiero saber. 12 este es un número, no es un par ordenado. X evaluado a las 12:15. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recurrir a nuestro GeoGebra. Entonces, vamos a representar en GeoGebra esta situación y vamos a tomar que para nosotros el eje horizontal es el eje donde represento las horas, o sea, la variable tiempo. ¿Está? Ahí le puse un T y vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Vamos a pedir que sea T ahí y colorcito, un color así turquesa. Ahí tenemos nuestra variable tiempo. En horas. Entonces, dado que vamos a recordar cuándo comenzó nuestro viaje. Bueno, el viaje de mi hermano
comenzó, supongamos, a las 10 de la mañana, sí, podemos decir a las 10 de la mañana. Entonces, vamos a poner un punto que represente que a las 10 de la mañana la posición es la posición de la plata, es decir, la posición 0. Fíjense, he colocado el punto 10,0. O sea, vamos a llamarlo posición inicial, lo vamos a renombrar. Entonces, P0, posición inicial de mi hermano. Y vamos a colocar otro punto que diga que a las 12 está en el kilómetro 200. O sea que acá vemos que nuestra escala no nos estaría sirviendo. Vamos a, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer muchas cosas. Y vamos a cambiar la escala del eje X. Entonces vamos a utilizar la posibilidad gráfica que me da Don GeoGebra de cambiar la escala del eje Y, a ver si lo puedo cambiar a 1 en 100. A ver ahí, ¿cómo quedó? ¿Sí? ¿Cambió? Cambió, ¿no? El eje vertical lo voy a utilizar para marcar, entonces, posiciones y ahí vamos a crear un nuevo valor, una nueva etiqueta que sea X, posición. Entonces tenemos acá nuestro gráfico XT, un gráfico bastante común en física, y sabemos que a las 12 está en la posición... ¿cuál? ¿Qué posición está a las 12? 200. 200. Tengo que colocar un punto P1 o P sub 2 o P sub 3. ¿En dónde? ¿En qué punto del plano GeoGebra? En el 12,200. 12,200, efectivamente. Vamos a colocar este punto ahí. Lo puedo colocar a mano o lo puedo escribir. P1 igual 12,200. Esto sí es un par ordenado. Ahí tengo mi punto P1 y le voy a pedir que me muestre la etiqueta. Ahí, P1. Ok, entonces ahora amplifico esta zona. Si yo la amplifico, voy a achicar un poco este eje X porque me gustaría conservar la vista del eje Y. Hay una manera de hacerlo, pero yo no sé cuál es. Así que vamos a pedirle que el eje X también esté un poquito más chiquito. Vamos a ponerlo ahí 2 o 3 o 4,50. A ver ahí, ¿cómo estamos? Y lo achicamos. Ahí, este es el eje del tiempo. Vamos a ponerlo por aquí. A ver si entra. O no, estoy haciendo mucho lío. No. Vamos a volverlo a la situación anterior. A 1 en 60. Y ahí lo vemos de nuevo mejor. Ahí estamos. Agarro la etiqueta del tiempo. Quiero agarrar ahí. Y entonces tenemos nuestro viaje. Sabemos dónde va a terminar el viaje. En algún momento llegamos a Mar del Plata. Mar del Plata es cualquier punto cuya variable vertical valga 400. O sea que sobre la línea punteada, vamos a ponerle un colorcito marroncito, sobre la línea punteada de color marrón, siempre X es 400, o sea que cuando mi gráfica toque la línea punteada, habré llegado a Mar del Plata. Y me voy a preguntar acá, podría hacer varias cosas. Por ejemplo, podría hacer una curva de múltiples maneras, esta gráfica. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo una herramienta para dibujar a mano. Yo podría dibujar algo así. Por ejemplo, podría dibujar algo que sea el viaje que hice. ¿Sí? Sabemos que la pendiente de la gráfica posición-tiempo es la derivada de la posición con respecto al tiempo, o sea que la pendiente de la tangente de esta curva, que estoy dibujando a mano, ¿sí? Ahí, por ejemplo, fíjense que estoy dibujando más o menos una línea horizontal, quiere decir que me quedé quieto un rato, paré antes de llegar a Mar del Plata, ahora retomo, fíjense, ahí llegué a Mar del Plata, más o menos a las 6 de la tarde, fue muy tranquilo. Entonces, al principio iba muy rápido,
porque la pendiente de la recta tangente al principio va muy rápido y luego voy desacelerando, ¿sí? Entonces lo primero que voy a decirme es, voy a mirar un poco en detalle, ¿sí? La posición cerca de P1, y lo que voy a hacer es graficar la siguiente recta, y igual a 200. Vamos a ponerla a esa recta en color, por ejemplo, azul. ¿Puedo o no? A ver. Ahí, color azul. Entonces, esta recta igual 200 tiene la virtud de que representa a alguien que está quieto en el kilómetro 200. Fíjense que pasa el tiempo y siempre x vale 200. Eso no es lo que hizo mi hermano. Mi hermano no estaba quieto. Pero fíjense que la línea azul, amplifico, cerca de P1, la línea azul, se parece mucho a lo que... ¿en qué sentido se parece mucho al trayecto de mi hermano? A ver si puedo mejorarlo porque no lo hice con precisión. A ver si lo puedo mover un poquitito. El trayecto de mi hermano. Ahí no lo puedo mover. Entonces vamos a ir un poco para atrás. La línea azul y la línea negra cerca de P1 se parecen en algún sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi hermano se hubiera quedado quieto en el kilómetro 200, hubiera seguido por la línea azul. ¿Dónde estaría a las 12:15? Bueno, voy a escribir ahora la recta x igual 12,25. ¿Sí? En esta línea punteada vertical, la vamos a poner de color verde, todos los lugares, pasa por todos los lugares, pero siempre pasa a las 12:25. ¿Lo pueden ver en el gráfico? ¿Ven que la línea verde son todos lugares diferentes, posiciones diferentes, pero siempre en el mismo valor del tiempo? ¿Sí? Entonces, según la línea negra, mi hermano avanzó, o sea que ¿dónde está más o menos? ¿Ustedes en qué kilómetro dirían que está mi hermano? Según la gráfica, si hubiera seguido la línea negra. En el kilómetro puede ser 2.14 en teoría, más o menos. O 2.12, mejor dicho. 2:12, ¿no? ¿Se ve? Sí. Entonces pongo un punto ahí para marcarlo. Si fuera cierto que mi hermano siguió por la línea negra, ¿sí? Estaría en el punto A. A ver, le ponemos la etiqueta. Punto A. Ahora, 2:12. Ahora bien, vamos a volver a ponerle el valor, fíjense, 211,81. Perfecto, está bien, 2:12. Ahora, si mi hermano se hubiera quedado quieto, ¿en qué lugar estaría? A partir de los 200, del kilómetro 200. En el punto si mi hermano a partir del kilómetro 200 se hubiera quedado quieto, ¿sí? ¿Dónde estaría? Únicamente hubiera transcurrido el tiempo y no estaría recorriendo kilómetros. Entonces estaría ahí justo donde marcar. ¿En qué posición? B, punto B. O sea, ¿qué posición? 12, 25, 200. Eso no es la posición. La posición es un solo número. ¿Cuál es la posición? ¿Se mide en qué? ¿En horas o en kilómetros la posición? En el kilómetro 200 estaría. Kilómetro 200. En cualquier punto de la línea azul es kilómetro 200. ¿Sí? En diferentes momentos. En diferentes valores del tiempo. Entonces, vemos que si vos me decís que estás en la ciudad de Dolores en el kilómetro 200, ¿sí? Bueno, entonces, y en realidad mi hermano se corrió, avanzó 12 kilómetros más, está en el kilómetro 212, más o menos estamos en una buena aproximación, ¿se entiende? La línea negra y la línea azul
se aproximan la una a la otra con tal de que no te vayas mucho más allá del 12. ¿Se entiende esto? Cerca de las 12 horas, la posición de mi hermano no se alejó mucho de la posición 200, kilómetro 200. ¿Lo entiende esto? ¿Se entiende? Sí. Pero nosotros no es lo que hacemos esto en la vida cotidiana. Nosotros tenemos una información más. ¿Cuál es la otra información con que contamos de lo que hace mi hermano? Tenemos la velocidad. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, mirá, mi hermano estaba en el kilómetro 200. Pero capaz que si sigue manejando más o menos igual, podríamos suponer que avanzó a razón de 80 kilómetros por hora. Estos son kilómetros por hora, multiplicado por la cantidad de tiempo que pasó desde que me llamó hasta que quiero calcular la estimación. O sea, esto es un cuarto de hora, ¿no? Si un cuarto de hora más o menos hubiera seguido al mismo ritmo, de 80 kilómetros cada hora, 80 por un cuarto me da 20. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Sí, sí. Entonces, esto que está acá me da 200 más 80 por un cuarto, esto es 20, 220 kilómetros. Vamos ahora a formalizar matemáticamente este procedimiento que estamos haciendo de incorporar dos datos, dos informaciones en nuestra estimación. En matemática la llamaremos aproximación. ¿Sí? Y eh, vamos a hacerlo para una función matemática. Vamos a suponer que yo tengo una función matemática donde y es igual a f de x y yo quiero aplicar este conocimiento a aproximar o a estimar lo que pasa con la función matemática cerca de un punto del dominio x igual a x0. Acá estamos cerca de 12 en el ejemplo de mi hermano. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la función es la función x elevado a la 1 medio y queremos ver cómo aplicar estas ideas. Mi celular se está quejando, entonces quiero aplicar estas ideas a mi función. Vamos a cortar con el celular el pizarrón de papel y lo vamos a seguir en GeoGebra, dado que pobrecito está con muy poco espacio de almacenamiento. Entonces, corto aquí y comparto mi GeoGebra. Vamos a crear una nueva ventanita y vamos a mirar esto matemáticamente. Y ahora comparto mi nueva ventana de GeoGebra. Entonces, tengo mi función f de x y es x elevado a la, dijimos, x elevado a la 1 medio, la función raíz cuadrada, ¿sí? Y entonces, vamos a mirar esta función cerca, por ejemplo, de x igual a 4, x0 igual a 4. Entonces, el punto x0, f de x0, es un punto que necesariamente está en la gráfica. Entonces lo llamaremos a este punto P0. ¿Sí? Ahí lo vemos a nuestro punto P0. ¿Sí? Y vamos a
a recordar del ejemplo de mi hermano que había un x0, que era 12, en este caso es el valor 4, y ahora vamos a permitir que haya un aumento o una variación de x. Entonces, x0, x varía, y en vez de valer x0, varía, por ejemplo, ahora es x1. Y x1 va a ser un punto, vamos a ponerlo como una variable deslizante, vamos a darle un valor, por ejemplo, entre 2 y 8 y 7. Ahí. Un valor cualquiera, ahora lo fijo en un valor, por ejemplo, 7. Entonces, cuando x va desde x0 hasta, vamos a poner acá el valor de x0, varía desde x0 hasta, vamos a poner acá en colorcito, color rosa, hasta x1, vamos a poner ahí los dos valores de x, diré que hubo una variación de x y por lo tanto ha habido un cambio también en f. Cuando x0 vale 4, f de x0, que es la raíz cuadrada de 4, vale 2. Y cuando x vale x1, f de x1 está dado por el punto P1 igual x1, f de x1, que es la raíz de 7. Es más o menos 2,6 la raíz de 7. Entonces, veo yo acá que cómo hago yo para estimar la función. Bueno, nuevamente, como en el caso anterior, yo podría decir que si la función continuara digamos, si al provocarle un cambio desde el punto x0 igual a 4 al punto x1 igual a 7, la función la reemplazamos por la línea recta, bueno, esto es una aproximación que parece ser una mala aproximación, pero que si el x1 se acercara a x0, ¿sí? La aproximación no es tan mala. A ver, veamos cuánto cambia f. Voy a escribir acá f de x1, f de x0, voy a escribirlo acá, vamos a ponerlo acá, f de x0 es el punto, vamos a ponerlo así, f en x0, a ver si lo puedo poner así, f de x0 dijimos que vale 2, lo anoto así, lo vamos a poner en color verde, y fx1, f de x1 es, lo voy a poner así, f de x1, a ver, lo pongo acá, también en colorcito verde, a ver, aquí, color verde. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y si x1 se parece a x0 mucho, f de x0 y f de x1 se parecen. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a intentar encontrar una recta que pase por P0, que sea la que mejor se confunde con la línea verde de la gráfica de la función. Recordemos nosotros que una recta que pasa por P0 tendrá una ecuación punto pendiente y menos f de x0 igual a la pendiente por x menos x0. ¿Sí? Esta es la ecuación punto pendiente y una recta de cualquier pendiente, ahí acabo de crearla, vamos a poner esa recta en color turquesa o color azul y punteada. Por ahora la dejamos punteada. Entonces, ven ahora, se me cambiaron todos los paneles, ven ahora que si cambio la pendiente tengo diferentes rectas. ¿Sí? Todas esas rectas cerca del punto P0 se le parecen a la línea verde, pero hay una que se parece, por ahí, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Se ve? Que hay una que se parece mucho. ¿Sí?
¿Se ve? ¿Y qué pasa? Si yo amplifico la zona y hago un zoom sobre la zona, ¿qué pasa con la línea azul y la línea punteada y la línea verde? ¿Qué les pasa? Es Pasa algo tangente. que con otras no pasa. Miren, con otra pendiente no pasa. ¿Sí? Ahí no pasa nada. ¿Qué tiene de particular esta pendiente 0.25 que hace que se confundan? Que se ¿Puede ser que pisen. sean colineales? Y lo que pasa es que la línea verde no es una recta. Parece una recta porque la estoy mirando con un No, zoom. es como tangente. Bueno, ¿y cuál es la pendiente de esta recta particular que vos llamás tangente, la línea punteada? ¿Cuál es la pendiente? Sí. De la punteada 0.25. Pero ustedes hablaron de que había una recta que era la recta tangente. ¿Cuál es la pendiente de la tangente a la gráfica de x a la igual x a la 1/2, la función raíz cuadrada, que estoy poniendo en color amarillo? ¿Cuál es la pendiente de la recta que dijeron ustedes que era tangente a la gráfica de f de x igual a x a la 1/2 en x0 igual a 4? Vamos a ponerle el punto A. Este punto A ahora lo voy a renombrar como el punto X. La pendiente a la curva sería como 0. La pendiente a la curva sería 0, ¿sí? Esa recta, punteada. ¿Vos decís que tiene pendiente? ¿No estaría apoyada en el punto? Sí, ¿y qué pendiente tiene? Ahí dice m igual a 0 tiene. Sí, No no, la, un no la cuarto, está recta bien. G, ¿eh? No la recta G, la recta punteada. Sería la derivada. A ver, veamos. Dado que GeoGebra me permite derivar, encuentro la función f' de x, ¿sí? Y f' de x la calculo y me da la derivada. No me importa cuánto vale, sé que es la derivada. Y ahora voy a crear una recta especial que la pendiente, en vez de ponerle m, voy a poner lo que dijiste vos, f' de x evaluado en x0. ¿Está bien? Y a esta ecuación vamos a escribirla así. Así vamos a escribirla. Le voy a pasar el f de x0 para el otro lado. Puedo graficarla en GeoGebra como una recta, pero lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a escribirla como una función L de x. Es una nueva función. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver si GeoGebra me la reconoce. Sí, me la reconoció. Vamos a ponerla acá. ¿Quién es L? Es esta función que están viendo acá. La voy a poner abajo de f. Entonces, también la voy a poner en color amarillito, ¿sí? Acabo de crear una función como ustedes me dijeron. Es 4 a la 1/2, que es f de x0. Es más, lo que voy a hacer es copiar la receta. Mi receta en general va a ser la que ustedes acaban de decir. Acá descubro que esta receta es lo que yo hice con mi hermano. Vamos a poner la receta esta en color, a ver si puedo achicar un poquito ahí, un poquito por acá, y agrando un poco GeoGebra, a ver si puedo meter mi receta ahí. Ahí estamos, copio mi receta y lo voy a escribir como un texto aquí. Entonces, a esta receta que acabamos de escribir acá, ¿ven? La receta la vamos a poner en color naranja. A ver si puedo, si me dejas, a ver. Ahí, ahí, y ahí, y ahí. Listo, acá tenemos mi receta en color naranja, y abajo apliqué la receta en color amarillo. Está claro que hay una función L que lo que haces es tomar el valor de la función y sumarle 1 sobre 2 raíz cuadrada de 4 por x menos 4, que es lo que hicimos con la famosa recta tangente. No es ni más ni menos una función cuya gráfica es la recta tangente azul.
Y de todas las, vamos a poner la recta L en color, para que se distinga bien, en color rojo, y las líneas punteadas son otras. Hay un montón de rectas que pasan por P0, pero la tangente tiene esa particularidad que cuando yo miro en cercanía de 4 se pisa con la gráfica de la función verde. No es la función verde. Vamos a ponerle color verde para recordar que esta F es verde. Ahí la función verde. Entonces, nos quedan pocos minutos, vamos a recordar lo que hice con mi hermano. ¿Qué había hecho con mi hermano? Y le dije, mirá, vos voy a estimar dónde está mi hermano, pensé. Y yo señalo acá. Y será la posición, voy a señalarlo con esta flecha, ¿sí? La flechita U, la posición en x0 igual a 200. ¿Sí? Ahí tenemos f de x0, la posición en 200, y después, ¿qué hice? Le multipliqué la velocidad en 200 por 12,25 menos, perdón, la velocidad en el valor del tiempo igual a 12 por el incremento del tiempo, 12,25 menos 200. Entonces, primera idea de la clase de hoy, hay una función que existe siempre que existe la recta tangente, que existe siempre, la única condición es que haya derivada. Para cualquier función f de x que te imagines que sea derivable en un punto, siempre le vas a poder construir esta función cuya gráfica es la recta tangente. A esta función L de x la llamaré la función aproximación lineal. A esta gráfica, a esta que está acá, en color naranja, la llamaré función aproximación lineal. Y la hacemos de este modo exactamente. La función f de x evaluada en el punto x0 de interés, más f' en x0 por x menos x0.